Hola, ¿cómo están? Espero que todos bien. Les pido disculpas si se filtra algún ruido en la grabación, pero tengo algunos vecinos un poco ruidosos que hacen fiestas y no respetan las normas de aislamiento. Bueno, allá ellos, y como están un poco bebidos y gritan, por ahí en algún momento se nos va a meter en la grabación un poco de ruido. Les pido disculpas. Bueno, para, para finalizar ya el tema de miología del miembro torácico, nos quedaría por ver la estructura detallada de la mano del equino, ya que nosotros hablamos, me estoy refiriendo a lo muscular, ¿no? Ya que nosotros hablamos hasta ahora de los tendones que transitan la mano, cuando vimos los músculos del antebrazo en esta especie, pero no hablamos de los anexos musculares. Y los anexos musculares en la mano son importantes para mantener fijos estos tendones y particularmente por las causas que ya mencionamos en su momento en la especie equina. ¿Sí? Entonces, en una primera parte de esta clase vamos a hablar de estas estructuras que completan lo que sería la estructura de la mano del equino y por último también vamos a hablar algo sobre el aparato de sostén del miembro torácico, que es un conjunto de estructuras propias del equino, también de la misma especie, que ya vamos a ver en qué consisten y qué importancia tienen. Bueno, a modo de repaso, porque necesitamos hacerlo antes de empezar a hablar de lo que tenemos que hablar, con respecto a lo que es la estructura articular de la mano, vamos a dejar de lado el carpo y vamos a hablar ya desde el nudo hacia distal, es decir, el nudo y las dos articulaciones interfalángicas. Vamos a recordar algunas de las estructuras más importantes de estas articulaciones. Una de ellas es el ligamento palmar o intersesamoideano. Acá en el esquema está señalado con el número 2. Acá lo vemos en una preparación real. Recordemos que este ligamento es de naturaleza fibrocartilaginosa y por lo tanto se ve de color brillante, blanco nacarado en los preparados, ¿sí? Cuando están frescos. Después los ligamentos sesamoideanos colaterales, colateral lateral y colateral medial. No los confundan con los ligamentos colaterales metacarpofalángicos, que son otros. Los ligamentos sesamoideanos distales, acá estamos viendo los dos primeros planos de fibras de ellos solamente, que son el ligamento recto, señalado con el número 4, y un plano más profundo, el ligamento oblicuo, señalado con el número 5. ¿Sí? Si cortáramos estos ligamentos y nos fuéramos un poco más profundos, podríamos ver otros, si recuerdan, como los ligamentos cruzados o los ligamentos breves. ¿Sí? También estamos viendo aquí la inserción tanto por medial como por lateral del tendón del flexor digital superficial, ahí señalada con el número 6. Acá estamos viendo el tendón del flexor profundo cortado, ¿sí? Y acá estamos viendo la tercera falange junto con sus cartílagos ungulares. Recordemos que la tercera falange completa su estructura a través de estos cartílagos que la prolongan hacia proximal, por lateral y por caudal, por palmar también un poco. Bueno, en el preparado, aparte de ver todas estas estructuras que les menciono, también estamos viendo acá el fibrocartílago complementario de la segunda falange o rodete glenoideo de la segunda falange. Recordemos que en la articulación interfalángica proximal, la segunda falange presenta esta estructura que por palmar completa la superficie articular. Y si bien acá no lo vemos, ¿sí? Porque está el tendón del flexor profundo, recordemos que el flexor profundo, antes de insertarse en el área flexora de la tercera falange, va a deslizar sobre el sesamoideo distal o navicular, ¿sí? Y justamente este hueso va a permitir ese cambio de dirección tan pronunciado que hace el tendón antes de insertarse en su sitio definitivo de inserción. También podemos ver en una preparación que incluye estas articulaciones este músculo, ¿sí? El músculo interóseo tercero, que recordemos en el equino se origina del ligamento palmar del carpo, corre por la cara palmar del gran metacarpiano y a la altura de los metacarpianos rudimentarios se va a dividir en dos ramas que se van a insertar en las caras abaxiles de los sesamoides y después ya aquí lo perdemos porque lo que hace es dirigirse hacia dorsal y terminar uniéndose al tendón del extensor digital común. Este músculo totalmente fibroso en el equino y también en el bovino, lo estamos viendo acá, es muy importante
en la especie equina para evitar la hiperextensión de la articulación del nudo, de la articulación metacarpofalangiana. Una articulación que de otro modo, si no estuviera presente este músculo totalmente fibroso, terminaría siempre tocando el suelo cada vez que se produce la fase de apoyo, es decir, cada vez que el animal apoya el casco en el suelo, el nudo tendería a colapsarse y terminar tocando el suelo también. Este músculo, al volverse fibroso en esta especie, desvía las fuerzas hacia el tendón del extensor digital común, y de esa manera evita la hiperextensión del nudo, y por eso es un elemento accesorio de esta articulación. Del lado derecho de la diapositiva estamos viendo lo mismo, pero además le agregamos a los tendones del flexor digital profundo, señalado con el número 4, y del flexor digital superficial. Recordemos que el flexor digital superficial tiene una inserción en medial y otra en lateral. Se inserta en distal de la primera falange y en proximal de la segunda, y forma esta especie de arco que permite que el tendón del flexor profundo, que va a seguir más distalmente hasta la tercera falange, lo perfore, entre comillas, para poder seguir su camino, ¿sí? Si lo viéramos, acá lo estamos viendo por palmar, si lo viéramos desde el lado opuesto, es decir, como si nosotros fuéramos el hueso, ¿sí? Ahí estamos viendo al tendón del flexor profundo, acá vemos al tendón del flexor superficial con sus dos inserciones, medial y lateral, esta perforación, entre comillas, de la que le hablaba antes, y este tipo de manguito que le hace el flexor superficial al profundo cuando pasa por la cara palmar de la articulación del nudo, que es el manguito flexor o mánica flexora. A lo largo de todas estas articulaciones, el nudo y las interfalángicas, los tendones del flexor superficial y del flexor profundo se van a deslizar sobre estructuras específicas que permiten un tránsito adecuado de ellos por estas regiones, que se llaman escudos, ¿sí? Hay 3 escudos a lo largo de todo lo que es la estructura del dedo. Uno es el escudo proximal, que está formado por el ligamento palmar o intersesamoideano, que dijimos que era de naturaleza fibrocartilaginosa. Otra es el escudo medio, que es el fibrocartílago complementario de la segunda falange, o el rodete glenoideo de la segunda falange, si prefieren llamarlo así. Y por último, la cara palmar del hueso navicular del sesamoide distal también tiene una cubierta cartilaginosa de tipo hialina que facilita el deslizamiento del tendón del flexor profundo, y a esa estructura se la denomina escudo distal. Así que estas 3 superficies de deslizamiento o escudos, proximal, media y distal sobre el hueso navicular, que acá no la estamos viendo justamente porque está conservado el tendón del flexor profundo. Ya vamos a hablar del navicular un poquito más adelante. Bueno, lógicamente estos tendones, cuando corren por la cara palmar de la mano y por la cara palmar del dedo, no puedan estar sueltos, porque si no, durante su contracción sufrirían desplazamientos laterales. Para eso vamos a tener un montón de estructuras derivadas de la fascia profunda que van a mantener estos tendones fijos en sus lugares, ¿sí? Toda la fascia que recubre la cara palmar de la mano se llama fascia palmar. Como toda fascia tiene una hoja superficial, como toda fascia profunda, perdón, tiene una hoja superficial y una hoja profunda. Toda la fascia palmar se extiende desde la cara palmar del carpo hasta la extremidad de las falanges, y su hoja profunda forma estructuras de refuerzo que van a sostener, como decíamos, a los tendones. Algunas ya las conocemos, por ejemplo, el retináculo flexor, que sostiene a los tendones flexores en el canal del carpo y que forma lo que sería la pared palmomedial del canal del carpo. Bueno, más distalmente, cuando llegamos a la altura del nudo, la hoja profunda de la fascia profunda forma una estructura en forma de anillo que recubre toda la cara palmar del nudo, que recibe el nombre de ligamento metacarpiano transverso superficial, ¿sí? Este que está señalado acá de color verde en el bovino, o acá en el equino. Este ligamento va a mantener fijado sobre el escudo proximal, es decir, sobre el ligamento palmar o intersamoideano, a los tendones del flexor superficial y profundo, que a esta altura el tendón del flexor superficial está formando, como sabemos, la mánica flexora. Hacia distal de eso se va a formar una vaina tendinosa, que es la vaina fibrosa del dedo, que va a sostener a los tendones del flexor superficial y del flexor profundo durante todo su tránsito por la cara palmar del dedo, ¿sí? Y esa vaina fibrosa se va a
sustentar en una serie de refuerzos de la fascia de la hoja profunda, de la fascia profunda, es decir, de la fascia palmar. En este caso ya a esta altura la llamamos fascia del dedo o fascia digital, y esa estructura, esos refuerzos que forma la fascia en palmar, están dispuestos de forma tal que hay 3 de estos refuerzos que tienen una disposición de fibras transversa, similar a la del ligamento metacarpiano transverso superficial, ¿sí? Que se llaman porciones anulares, están acá pintadas de color de rojo, y son espesas, son fuertes, y a su vez ellas están separadas por porciones que son más delgadas y en las cuales las fibras tienen una disposición entrecruzada, que se llaman porciones cruciformes. Toda la lámina, entonces, que sostiene los tendones, está formada por 3 ligamentos anulares, ¿sí? Un ligamento anular digital proximal, uno medio y uno distal, o porciones anulares, proximal, medio y distal, y por 3 porciones cruciformes más delgadas, también una proximal, una media y una distal. En el caso de el bovino, estos nombres tienen sentido y se entienden fácilmente porque vemos que la estructura se corresponde con los nombres, ¿sí? Hay 3 porciones anulares y hay 3 porciones cruciformes. En el equino esto se ve muy modificado, pero los nombres se mantienen para no utilizar distinta nomenclatura en distintas especies. En el equino lo que ocurre es que la porción anular proximal y la porción anular media, junto con la porción cruciforme proximal, van a formar una placa que tiene forma como de letra X, ¿sí? Y que, a diferencia de lo que ocurre acá en el bovino, donde las porciones cruciformes son delgadas, acá la porción cruciforme es gruesa y esta placa parece ser toda una estructura única cuando uno la ve en un preparado. Pero manteniendo la nomenclatura de todas las especies, correspondería a lo que es la porción anular proximal, cruciforme proximal y anular media, ¿sí? Mientras que la porción anular distal y cruciforme distal van a formar una estructura en forma de media luna, que está dispuesta más distalmente, y entre estas 2 porciones quedaría la porción cruciforme media, ¿sí? Pero esa porción cruciforme media es muy delgadita. En los preparados en general hay que limpiarla para poder ver a los tendones que van en profundidad de esta estructura, y por lo tanto la que vamos a ver es esta placa en forma de X y la placa en forma de media luna que hay en distal, ¿sí? Pintamos con los mismos colores para que entiendan la correspondencia en la nomenclatura entre una especie y la otra, ¿sí? Estas estructuras van a sostener al tendón del flexor superficial y al tendón del flexor profundo y le van a formar un túnel. Justamente eso es una vaina fibrosa, una vaina tendinosa fibrosa, que es la vaina tendinosa fibrosa del dedo. Y lógicamente, como se imaginan, cuando estos tendones corren por ahí adentro, no van a estar desnudos, sino que van a estar protegidos por una estructura sinovial, que es una vaina sinovial, una de estas estructuras sinoviales que rodea completamente a los tendones y que tiene un mesotendón, no es simplemente una bolsita interpuesta entre los tendones y la cápsula articular, ¿sí? Bien, acá estamos viendo entonces lo que veíamos recién, el ligamento metacarpiano transverso superficial y la vaina fibrosa del dedo, que tiene esta porción en forma de cruz, que como vimos estaba formada por 2 porciones anulares y una cruciforme en el medio. Acá nos falta la porción cruciforme media, que fue, digamos, eliminada para que podamos ver en profundidad los tendones flexores. Y por último, más hacia distal, una última porción anular y una última porción cruciforme, ¿sí? Esto lo resumimos como porciones anulares y cruciformes de la vaina fibrosa digital, y el otro es el ligamento metacarpiano transverso superficial. Como les decía, interiormente van a correr el tendón del flexor superficial y profundo. Acá vemos el tendón del flexor superficial dividiéndose y al del profundo cuando sigue hacia distal, y van a estar rodeados por una vaina sinovial. Sí, una vaina sinovial muy extensa, que es la vaina sinovial digital, que va proximalmente hasta el tercio distal del gran metacarpiano y que se va a extender, perdón, me fui de diapositiva, distalmente hasta la altura de donde el tendón del flexor digital profundo ya corre solo, ¿sí?
Acá lo estamos viendo en un preparado real, ¿sí? El ligamento metacarpiano transverso superficial, la primera parte de la vaina fibrosa del dedo, esta lámina como con forma de X, que ya dijimos que está formada por dos porciones anulares y una cruciforme, y más distalmente las porciones anulares y cruciforme distal. Antiguamente todas estas tiras de fascia, que recordemos pertenecen a la hoja profunda de la fascia profunda de la mano, de la fascia palmar, que a esta altura ya se llama fascia digital, tenían otros nombres. Y aún libros que utilizan nomenclatura actualizada, como DICE, muchas veces siguen utilizando los nombres antiguos y muchos libros de clínica equina siguen utilizando los nombres antiguos. Por lo tanto, acá en esta diapositiva se los dejamos indicados para que sepan las equivalencias. En el caso de que nosotros hagamos referencia a alguna de estas estructuras, por ejemplo en una evaluación, lo que vamos a hacer es poner los dos nombres. Siempre primero el nombre correcto de nómina, que es el nombre actual, y entre paréntesis los nombres más antiguos. ¿Sí? Al ligamento metacarpiano transverso superficial, antiguamente se lo llamaba ligamento anular palmar, ¿sí? Y a todas las partes que mencionamos para la vaina fibrosa digital, tanto las porciones anulares como cruciformes, todas ellas, antiguamente se la dividía en dos partes, ¿sí? La más proximal, que es la que tiene forma de X, se llamaba ligamento anular digital proximal, y la más distal, la que tiene forma de media luna, se llamaba ligamento anular digital distal. Estos nombres ya no corren más. ¿Por qué es importante recordar que la vaina fibrosa del dedo tiene esta estructura tan particular? Porque internamente los tendones del flexor superficial y del flexor profundo, como dijimos, van a estar recubiertos por una vaina sinovial. Y esa vaina sinovial, que es la vaina sinovial digital, cuando se inflama, tiende a producir mayor sinovia y por lo tanto aumentar de tamaño. Y todos los lugares donde la vaina es incompleta, por ejemplo acá, acá, aquí a los costados, acá en distal, ¿sí? Acá los estamos viendo, acá, ahí, ahí y también en este punto, son lugares donde cuando esta vaina sinovial está inflamada va a tender a protruir. Y esto se palpa fácilmente a través de la piel en el animal vivo, ¿sí? Y la razón de que se formen todas esas evaginaciones, a las que se llama fondo de saco, de la sinovial digital, tiene que ver con la estructura tan particular que tienen estas tiritas de fascia, estos retináculos especiales que se forman a este nivel, que es esta estructura que acabamos de ver. Como siempre, Connie es un fanático de inyectar estas estructuras con resinas plásticas, ¿sí? Y acá de color amarillo ha rellenado lo que es la vaina sinovial digital. Fíjense, acá tenemos el ligamento metacarpiano transverso superficial, acá tenemos la primera placa de la vaina fibrosa del dedo y acá tenemos la distal, y todo lo que vemos de color amarillo es la vaina fibrosa, perdón, la vaina sinovial digital en su máximo estado de represión, por eso está como saliéndose por todos lados. Justamente estas evaginaciones son las que se producen, acá se produjeron porque el que hizo el preparado lo rellenó al máximo posible de presión, pero justamente esto es lo mismo que pasa en el animal vivo cuando esta vaina se inflama. Fíjense que la vaina proximalmente llega hasta el tercio distal del gran metacarpiano, ¿sí? Y distalmente llega hasta el punto donde ya el tendón del flexor profundo corre solo porque el flexor superficial ya se insertó. Acá estamos viendo más estructuras, estamos viendo también, ahí tenemos al tendón del flexor superficial y profundo, acá tenemos al músculo interóseo, su inserción en la cara baxil del sesamoideo y su unión en dorsal con el tendón de el extensor digital común. Y también de color azul, fíjense que tanto en dorsal como en palmar, ahí, ahí y ahí, lo que hizo Koenig fue rellenar los recesos articulares. Recuerden que la articulación del nudo, la interfalángica proximal y la interfalángica distal, las tres tienen un receso sinovial dorsal y un receso sinovial palmar, ¿sí? Estos recesos dorsal y palmar, junto con la vaina sinovial digital de la mano, o digital, mejor dicho,
son las estructuras que van a proteger a los tendones del flexor superficial y del flexor profundo. Las que corren por palmar, las que corren por dorsal, protegen otros tendones, por ejemplo, el tendón del extensor digital común, ¿sí? Lo vemos ahí, protegiendo el extensor digital común. Son estructuras de protección de estos tendones y las tenemos que tener en cuenta porque todas, cuando se inflaman, producen deformaciones. Fíjense acá el tendón del extensor digital común, que normalmente bajaría derechito, cómo se deforma cuando el receso dorsal de la articulación está lleno al máximo de presión, que es lo mismo que ocurre cuando hay un traumatismo. ¿Sí? Bien, con esto entonces terminamos lo que sería la descripción del dedo, la descripción de las estructuras anexas a los músculos en el dedo del equino. ¿Sí? Nos quedaría por hablar. No terminé, perdón. Me faltó decir que el tendón del flexor profundo, cuando pasa sobre la superficie palmar del hueso navicular, que es el sesamoide distal. Recuerdan que dijimos que la superficie palmar del sesamoide distal tiene una cubierta cartilaginosa que forma el escudo distal. Cuando se desplaza sobre el sesamoide distal antes de insertarse en la superficie flexora de la tercera falange, va a estar protegido por una pequeña bolsa sinovial, ¿sí? Acá señalada con el número 10, que se llama bolsa podotroclear. Fíjense que en este caso no decimos vaina sinovial, decimos bolsa, porque es simplemente una bolsita que está interpuesta entre el tendón del flexor profundo y el hueso navicular para evitar que el tendón se lesione en ese cambio de dirección que le permite hacer el hueso navicular. Acá la estamos viendo en un preparado real donde ha sido rellenada, se la ve de color gris, y acá la estamos viendo a través de una técnica de diagnóstico por imagen. No estoy seguro de si esto es una radiografía o es una técnica más sofisticada, quizás sea una tomografía o una resonancia magnética, ¿sí? Por el grado de definición que tienen las estructuras. Podría llegar a ser una radiografía muy buena, pero no lo creo. Pero bueno, en cualquier caso, ahí la estamos viendo entre el hueso navicular y el tendón del flexor profundo. Bien, ahora sí terminamos, me había olvidado de la bolsa podotroclear y nos quedaría por hablar del aparato de sostén del miembro torácico. Dos palabras. ¿A qué nos referimos cuando nombramos el aparato de sostén del miembro torácico o el aparato de sostén pasivo del miembro torácico del equino? El equino, sabemos, es un animal que puede permanecer, es una especie que puede permanecer de pie durante largos periodos sin mayor gasto muscular. No es que tiene un gasto muscular cero, pero sí puede permanecer largos periodos de pie. No es verdad que los caballos duermen parados, los caballos se echan para dormir como cualquier animal, pero cuando están parados pueden estar largos periodos parados sin que haya un gasto de energía muscular y por lo tanto cansancio muy apreciable en sus miembros, ¿sí? Esto se produce por distintos mecanismos en el miembro torácico y en el miembro pelviano, pero básicamente lo que hacen estos mecanismos es fijar las articulaciones en su posición anatómica normal, contrapesando la fuerza que reciben tanto por su cara flexora como por su cara extensora para que sean aproximadamente iguales y que este balance de fuerzas entre la flexión y la extensión se mantenga sin que haya contracción de demasiadas fibras musculares. Por lo tanto, en esta especie existen un montón de estructuras fibrosas que se van a encargar de mantener ese contrapeso entre lo que es la flexión y la extensión de las articulaciones para que no haya un gasto de energía muy fuerte. No siempre son estructuras fibrosas, pero la mayor parte de las veces. Por ejemplo, para producir la fijación de la articulación escapulohumeral, los tendones que producen digamos, el balance entre lo que es la flexión y la extensión son el tendón del bíceps braquial por la cara extensora de esta articulación y el tendón del tríceps braquial por la cara flexora de esta articulación. Las fuerzas que establecen estos dos músculos son aproximadamente las mismas, lo que hace que esta articulación quede fijada, ¿sí? En el caso del codo, también el tríceps va a intervenir en la fijación de lo que es la cara extensora del codo y el bíceps en la cara flexora. Recordemos que el bíceps se va a continuar con una estructura fibrosa, ¿sí? En el músculo extensor carporradial,
tanto esto en el equino como en el bovino. Acá nos pregunta cuál es esa estructura fibrosa, el lacerto fibroso, si recuerdan. Bueno, y así tenemos un montón de estructuras fibrosas que van a estar, eh, digamos, contrapesándose unas con otras. Acá en el caso de la cara palmar tenemos, recuerdan, el ligamento accesorio del flexor superficial y el ligamento accesorio del flexor profundo, los antiguamente llamados ligamentos frenadores. También tenemos, hoy lo vimos, el músculo interóseo tercero que desvía las fuerzas hacia el tendón del extensor digital común y evita que el nudo se colapse. Es decir, hay toda una serie de estructuras, la mayoría de ellas fibrosas, que mantienen en balance entre flexión y extensión a estas articulaciones en posición anatómica con un gasto de energía mínimo. Exactamente lo mismo pasa con los músculos comunes. Si ustedes recuerdan, hay muchos músculos comunes que tienen tanto una porción cervical como una porción torácica, como por ejemplo el trapecio. Justamente esas dos porciones confluyen sobre la escápula y entre las dos equilibran la fuerza que establecen sobre este hueso. En otros casos, cuando el músculo no tiene una porción cervical y una porción torácica, tiene otro músculo que lo complementa. Por ejemplo, el brachiocefálico, en este caso insertándose en el húmero, con el, por ejemplo, dorsal ancho, que también se inserta en el húmero. Uno viene desde las vértebras torácicas, el otro va al cuello y a la cabeza, y de esa manera sopesan o hacen equivalencia en cuanto a la fuerza que ejercen sobre un hueso determinado del miembro. ¿Sí? Todas estas estructuras, fibrosas como les decía en su mayoría, van a lograr que el animal esté de pie en largos periodos con un gasto de energía mínimo. En el miembro pelviano, como vamos a ver después, hay otros mecanismos que forman parte del aparato de sostén y que posibilitan lo mismo. Los dejamos para estudiar en ese momento. Son un poco más sofisticados. Los del miembro pelviano es un miembro mucho más grande, es el miembro impulsor durante la locomoción, así que sus mecanismos son un poco diferentes. Bueno, damos por terminado con esto entonces la miología del miembro torácico. Nos quedaría por ver en la siguiente clase la irrigación y la inervación del miembro torácico, y ya con eso iríamos cerrando la unidad. Bueno, espero que sigan todos bien, quédense en casa y estudien.